¿Cómo es vuestro primer MVP? Que yo me lo sé un poco, pero es que me encanta la historia porque al final el concepto es que conseguisteis facturar con ese MVP, que es lo importante, que eso es un poco validar que hay un problema y que tenéis la solución. Luego el momento producto, lo que significa que podéis ser una startup escalable. Total. Pero si al principio validáis así, genial. ¿Cómo fue ese MVP? Fíjate que parece un mundo muy digital porque al final estos influencers colaboran siempre en plataformas digitales, pero al final cuando nos vamos al mundo de los pagos, pues sigue funcionando igual y todos tienen una gestoría y todos tienen que hacer una factura. O sea que muy Totalmente. guay porque es un problema encontrado en un mercado que es muy amplio, pero que tenía algo importante que resolver. Eso con el concepto y todo, cómo lo vende un CEO o un founder, no es lo mismo que lo que luego desarrollas, ¿no? Pues si hemos tenido un conflicto de despidos o de alguna relación que ha ido ya a cortar la relación de forma más grave. Que tienen la necesidad de vender un producto perfecto y si no, no lo venden. Total. A mí, mirarse mucho uno dentro y saber a qué estás dispuesto a jugar, por así decir, porque es que es un juego normalmente en el que no tienes experiencia. Normalmente, a no ser que ya vengas de otros emprendimientos y sabes perfectamente lo que quieres y lo que no quieres. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal de Lo Aprendí Emprendiendo. Hoy tenemos aquí a Clara Herrera, CEO y cofundadora de Zexel, que es una startup que lleva activa tras 4 años y medio. Y bueno, hoy vamos a conocer su historia. ¿Qué tal, Clara? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida, tenía muchas ganas de hablar contigo porque, bueno, nos conocimos en una etapa en la que yo también estaba emprendiendo y es bonito como tras ver el paso del tiempo, cómo va evolucionando vuestra empresa, cómo vais creciendo el proyecto y vosotros como personas también cómo vais cambiando a nivel vital. Entonces, Total. bueno, si quieres, nos resume en una frase lo que hace Zexel. Vale, pues sí, en Zexel nosotros automatizamos todos los procesos administrativos y financieros de las campañas con creadores de contenido, influencers y afiliados, sobre todo para las empresas que trabajan con este tipo de perfiles, como agencias, marcas o plataformas. Sobre todo muy centrado en la cantidad de burocracia cuando hay diferentes países, a lo mejor perfiles que no son autónomos aún o que hay distintas fiscalidades, divisas e incluso comisiones bancarias. Fíjate que parece un mundo muy digital porque al final estos influencers colaboran siempre en plataformas digitales, pero al final cuando nos vamos al mundo de los pagos, pues sigue funcionando igual y todos tienen una gestoría y todos tienen que hacer una factura. O sea que muy Totalmente. guay porque es un problema encontrado en un mercado que es muy amplio, pero que tenía algo importante que resolver. Hablando del Sí. problema, ¿cómo definirías el problema que identificaste en su momento? Porque ahora creo que ya lo estáis resolviendo mucho y podréis tener muchos clientes que ya no lo sienten, pero el día que empezáis e identificáis un problema gordo, ¿cómo lo encontráis? Sí, en mi caso fue trabajando en la misma industria, ¿no? Que ahora Qué mismo guay. aplicamos esto, porque bueno, yo llevaba 10 años más o menos de experiencia en perfiles administrativos, financieros, fiscales, y durante 2 años y medio estuve trabajando en una de las principales agencias de influencers de España. Entonces, en este justo contexto, me di cuenta de que, bueno, yo principalmente también me quemé, pero había mucha gente que se iba quemando de mi alrededor precisamente por lo complicado que era trabajar con este tipo de perfiles y sobre todo desde la parte del negocio, ¿no? Desde las agencias, porque tenían que lidiar con muchísimas tareas manuales y de muchos temas administrativos que para perfiles que a lo mejor no les correspondía, como perfiles de marketing que hacen campañas, pues tienen que estar recibiendo un montón de facturas, teniendo que rectificar o diciendo ida y venida de correos, de WhatsApp, de llamadas y también muchas fricciones con el equipo financiero. Entonces, ahí es donde yo vi que había muchas ineficiencias y justamente pues luego seguimos indagando sobre estos problemas y han ido a más, ¿no? Como que ya dentro de esto, cuando indagas, aparecen muchísimos más. Qué bueno, entonces, el mercado como tal, ¿cómo lo definiría a nivel España? O sea, agencia de marketing, ese hilo de clientes, Ujú. ¿qué tamaño tiene y qué proyección le ves? ¿Cómo está creciendo? Sí, actualmente hay estudios que dicen que más del el 80% de las empresas han trabajado en algún punto con creadores de contenido, influencers o afiliados en sus campañas de comunicación en España. Entonces, es algo que está totalmente en auge, es un momento ahora donde siempre se explora al menos esta posibilidad. Entonces, dentro de la posibilidad de empresas a las que les damos servicio están cualquier tipo de marca que comercialice a B2C, por ejemplo, o a B2B, ya que
actualmente, como lo vemos nosotros, la comunicación ha cambiado. Ya no tenemos la misma comunicación que había antes de televisión, prensa, radio, que era como lo típico, ¿no? No sé, las Los anuncios, cartelerías, claro. sí, o los anuncios grandes, Ya. impresos. Actualmente todo está en lo digital, ¿no? Entonces es muy raro que no haya acciones digitales en las empresas actualmente. Así que el mercado es enorme, como te digo, más del 80% de las empresas ya hace de alguna manera acciones de este tipo y desde que se trabaja con 10 perfiles, por ejemplo, pueden aparecer problemas que nosotros solucionamos. Aparte, por supuesto, agencias especializadas, agencias de representación de influencers o agencias de afiliados, de UGCs, que se llama ahora User Generated Content. Son como nuevas líneas que están apareciendo en comunicación que trabajan con este tipo de proveedores. Qué guay. Bueno, hace poco, cuando nos vimos hace poquito también con tu socio Valentín, Sí. comentamos algo de que, bueno, creo que lo comentasteis durante la formación, que no tenéis tanta competencia, que pese a que haya un problema muy grande y un mercado muy grande, tenéis como un poco de ventaja en el sentido que no hay muchos competidores y vosotros ya estáis ganando parte de ese mercado. Sí. En estos 4 años y medio y con el mercado que me ha ido comentando, ¿en qué fase dirías que se encuentra Zexel dentro de quizá una definición financiera a nivel ronda? Pero también dentro de ese mercado, ¿cómo os veis? ¿Cuánto mercado veis que estáis cogiendo? ¿Cuánto creéis que os queda? Sí, bueno, tenemos competidores, obviamente, si no sería como un signo de alarma, pero sí que suelen ser más en el mercado europeo o estadounidense, donde creemos que el mercado también del sector de influencer marketing o de afiliados y de creadores de contenido está un poquito más maduro. Entonces, ahí es donde ya aparecen herramientas que profesionalizan esta figura. Hasta ahora hay muchísimas oportunidades, o sea, como muchísimas herramientas y muchísimas opciones de tecnología aplicada a la búsqueda de perfiles, a lo que es creación de campaña, todo lo que es como la parte inicial de trabajar con este tipo de creadores de contenido, influencers, pero no en la parte administrativa, que es donde, como tú dices, Claro. tenemos mucha menos competencia. Entonces, ahora mismo estamos en un momento muy dulce en España porque hay muchísima oportunidad, está creciendo muchísimo el mercado, de hecho, estamos en un momento en el que muchas veces crecemos con nuestros propios clientes, o sea, incluso sin hacer muchos nuevos clientes, vamos teniendo una tendencia bastante creciente y entonces, pues eso, estamos en una etapa semilla, se podría decir, tanto por la parte financiera como por la parte de producto, de equipo. Actualmente no llegamos a los 20 en el equipo, ¿no? Entonces, bueno, está medio reducido, medio grandecito, depende cómo se vea, pero sí que vamos creciendo de una forma tranquila, estable y en un mercado en el que hay tantas oportunidades que, bueno, pues por ahora estamos consiguiendo al menos la cuota de mercado de España, pero ya hemos entrado en otros mercados tipo Francia, Alemania, Portugal, Latinoamérica, incluso Asia. Estamos teniendo clientes de todas partes y proveedores también de todos estos países. Qué bueno. Ahora me gustaría saber, una vez ya os planteáis, entiendo que lleváis un tiempo trabajando, cada socio entiendo que tendrá su historia, pero en el momento que te planteas emprender y que ya le empieza a dar forma a esa idea, que creo que además la forma de encontrar el problema es muy buena cuando la encuentras trabajando tú y experimentándolo tú, porque creo que tienes más capacidad de atinar con la solución buena. Total. ¿Cuál dirías que fue el primer paso para empezar con eso? Para empezar a emprender, ¿cómo empieza eso? ¿Con una llamada, una conversación? ¿Cuál es el primer paso? Vale, en nuestro caso fue un poco, creo que diferente a otros porque los dos coincidimos en una incubadora de startups que en ese momento juntaban y hacían match como de diferentes perfiles que quisieran emprender y que más o menos estuviesen alineados en cuanto a sector. Entonces nos conocimos y empezamos a trabajar sobre qué nos gustaría emprender a pesar de que teníamos otros trabajos y otras cosas que finalmente pues acabamos dejando. Pero el conocernos, el testear que realmente había un pain
en el sector es lo que nos hizo decidirnos para tomar el camino y empezar con esto. Entonces fueron muchísimas llamadas, no fue una, sino como muchas de validación para decir, vale, esto es algo en lo que vamos a dedicar los siguientes meses de nuestra vida y bueno, incluso ya ahí dijimos, firmamos por los próximos 4 años, como si nos metiésemos en un búnker y bueno, hasta ahora, pues que hemos renovado votos de socios, porque ahora vienen otros 4 años por lo menos de otra etapa, porque ya es diferente, ¿no? Claro. Pero bueno, que todo comienza eso, con esa validación y viendo que realmente había mercado, había interés, teníamos contactos dentro del sector y que podíamos hacer algo con ello. ¿Cuánto tiempo tardasteis en generar esa primera venta? Pues fue relativamente poco porque, bueno, yo había salido de la agencia y ya salía como con bastantes contactos dentro del sector y pudimos hacer pruebas piloto pagadas desde los primeros 3 meses. Qué bien, Sí, qué bien, porque así ya, bueno, desde el principio veis el interés real. Si no exactamente. te pagan, algo hay ahí que no está terminando de Claro, solucionar. Claro, igualmente puede ser claro. trampitas, ¿no? Que es, no sé, o sea, incluso con el concepto y todo, cómo lo vende un CEO o un founder, no es lo mismo que lo que luego desarrollas, ¿no? Entonces, Claro. luego tiene que tener su alineación y por supuesto hemos pivotado, seguimos innovando, seguimos haciendo MVPs continuamente, conforme a lo que los Claro. clientes nos van diciendo también. Eso me parece curioso porque, bueno, creo que es bastante común en los emprendedores, sobre todo los que están empezando, los que aún no llevan, o quizá no han tenido esa toma de contacto con otros emprendedores, que tienen la necesidad de vender un producto perfecto y si no, no lo venden. Total. Muy perfil de ingeniería, Sí. normalmente. ¿Cómo es vuestro primer MVP? Que yo me lo sé un poco, pero es que me encanta la historia porque al final el concepto es que conseguisteis facturar con ese MVP, que es lo importante, que eso es un poco validar que hay un problema y que tenéis la solución. Luego el momento producto, lo que significa que podéis ser una startup escalable. Pero Total. si al principio validáis así, genial. ¿Cómo fue ese MVP? Sí, bueno, es que hemos tenido muchos. Entonces, creo que te refieres a una segunda etapa, pero yo lo voy a contar varios Vale, que creo que son interesantes. En primer momento era tipo consultoría, ¿sabes? vale, De voy a coger los requerimientos de esta agencia, voy a coger los requerimientos de otra y de otra, y si 3 más o menos me van coincidiendo lo más parecido, pues sobre esto hago una cosa que, por supuesto, no tiene el precio de consultoría de desarrollo, pero tampoco tienen la propiedad intelectual de ese producto. Entonces, ahí fue uno de los MVPs que, sin haber desarrollado nada, ya pudimos ver que podíamos ir desarrollando. Pero eso no funcionó. O sea, nos habíamos hecho un poco trampas al solitario porque una muestra de 3 ya, no es representativa realmente ya, también. claro. Entonces, el siguiente MVP, que también es muy interesante, vino con un Excel donde decíamos, tú ponme los correos de los creadores a los que les quieres pagar, la cantidad y la divisa, y yo te entrego una factura y me encargo de todo. Entonces fue como un mago de Oz que por detrás íbamos automatizando todo y en esa primera era como una landing, básicamente, o sea, empezó con el Excel, luego una landing, entonces fue evolucionando y ya poco a poco pues tiene su propio sistema, todo más automatizado, pero conforme nos van pidiendo cosas, siempre sí. Y ya vemos cómo lo hacemos manualmente y luego cómo automatizamos, que también tiene sus riesgos, que esto te puede venir como demasiado volumen o lo que sea y mueres de éxito, pero en nuestro caso ha funcionado para poder validar y poder testear que había mercado y si no, no tiras por ahí porque puedes tener muchas assumptions, hipótesis de van a requerir de esta funcionalidad, pero hasta que realmente no te pagan esa funcionalidad, Claro. no lo puedes valorar realmente, ¿no? Y en esa línea, ¿cuánto tardáis en encontrar el product market fit? Es decir, una vez ya sabéis que tenéis un problema, que sabéis resolverlo y que hay gente que os paga, ¿cuándo encontráis que hay suficiente gente que os paga a un precio o por lo menos para que para que tenga sentido el continuar con ese producto porque el mercado es suficiente? Es que lo del product market fit todavía me sigue pareciendo como Mm, fuerte decir que tenemos, ¿no? Porque sigo sintiendo como que hay muchas cosas en las que seguimos mejorando mucho, seguimos teniendo mucho margen que mejorar. Entonces, yo diría que todavía hay muchísimas oportunidades,
tenemos un sector que sabemos que tiene muchas necesidades, pains alrededor de esta temática financiera, fiscal, pero no sabría decir exactamente si hemos llegado como a ese punto. Entonces, creo que eso ya llega cuando tienes algo tan sólido y único, con una propuesta de valor tan básica y que además funciona de forma totalmente automática y dices, vale, este es ya el momento. Entonces, creo que estamos ahí bastante justos, cerca, pero que no hemos llegado, en conclusión. Es curioso porque parece que cuando empezamos a emprender a veces queremos hacer esos checks. O Sí, sea, sí, ya he validado, ya he conseguido el product market fit, ya estoy en etapa growth. O sea, la gente lo dice muy rápido. Y totalmente. fíjate vosotros que estáis ya facturando cantidades importantes, que estáis cerrando rondas y que estáis creciendo. Y todavía creo que el tomároslo así como con el punto de vista de un aprendiz, creo que es lo que hace seguir creciendo. Porque yo desde el día que os conozco, Sí, os veo con esa humildad de decir, madre mía, la empresa que tenéis ahora, ¿sabes? Que es sí, que ha ido creciendo poco a poco, sí, pero con una base muy sólida. Y yo creo que eso también es un poco esa capacidad de verlo. Pero bueno, yo veo que ahí por lo menos estáis consiguiendo cosas realistas, es decir, estáis creciendo a nivel facturación. Y sí, estáis cerrando rondas, pero no las típicas rondas que se conocen del PowerPoint y de vender humo, no, estáis cerrando rondas porque sois una empresa que crece y que a los inversores, pues normalmente eso les suele gustar. O sea que totalmente. me parece muy guay. Hablando de equipo, ya has contado un poquito cómo os conocisteis, que fue en una incubadora en Demium. Em, ¿Cuántos fundadores sois actualmente, habéis sido y cómo hicisteis ese reparto de rol al inicio? Sí. Pues bueno, yo soy la CEO, mi socio Valentín es el COO y en su momento lo vimos relativamente claro por la parte de que yo traía como el pain, el expertise un poco en la parte administrativa, financiera, y él pues me ha apoyado en todo, ¿no? Es lo típico que es un COO, que es un poco de... mm, sirve como de mano derecha para el CEO y además en diferentes roles, ¿no? Porque hay muchas veces que hay CEOs más financieros, otros más pues de gestión de equipo, otros más de ventas. Y en mi caso, como yo traía la parte financiera, yo he sido CEO, CFO y él ha sido como muy de marketing, ventas, toda la parte de growth, incluso de innovación y le pega muchísimo todo este rol. Luego conseguimos el siguiente co-founder, que fue el CTO, y bueno, se agregó perfectamente en nuestro equipo. Estuvimos durante 3 años desarrollando la startup juntos y hubo un momento que ya por motivos personales se fue y vino un late co-founder, CTO también, el cual también por motivos personales, sobre todo yo creo que bastante tema burnout, que no sé si luego también creo que es interesante tratar este tema y que tú lo sueles comentar, pues eso, con mucha presión, solo en un año ya les superó la situación muchísimo. Entonces, bueno, pues creo que aquí nosotros nos hemos quedado ya juntos, mi socio Valentín y yo. Y por la parte de tecnología, pues bueno, nosotros tenemos como más nociones de producto, seguimos trasladando todas las necesidades del cliente a producto, pero por ahora no hemos encontrado como ese perfil técnico como co-founder, ¿no? Ya ves, pero fíjate que es curioso porque muchas startups se pasan la vida buscando CTO. Yo, por ejemplo, en mi Ujú, empresa la acabé cerrando un poco por eso, porque no encontraba claro, ese perfil. Y otras empresas acaban cerrando porque los socios se separan. En vuestro caso sí. habéis salido del paso sin que eso, bueno, os lleve por delante. Tema de conflicto, liderazgo. ¿Habéis tenido conflictos tanto en la formación del equipo, ya sea con socios trabajadores como socios inversores? ¿Cómo habéis llevado esas negociaciones o el mantener esa cuerda tensa pero sin que se rompa? Porque al final hay veces que no todo el mundo está de acuerdo y en una empresa al final, pues como un matrimonio, aunque haya muchas personas, al final pues todo el Totalmente. mundo tiene su opinión y cuesta a veces llegar a ese punto. ¿Cómo lo habéis llevado? Sí, yo creo que en nuestro caso lo hemos llevado bastante bien. Ha sido también muchísimo esfuerzo. O sea, yo creo que además me suelen decir mucho que yo tengo un estilo de liderazgo muy diferente, porque al ser mujer supongo que también marca cierta diferencia. No es el mismo liderazgo que tiene un hombre que el que tiene una mujer y pueden ser también muy parecidos. Pero en mi caso
suelo ser muy suave, muy tranquila, concilio mucho, intento entender todas las partes, intento que todo el mundo salga beneficiado, ¿no? Entonces busco ese empaste de necesidades y de que se solucione todo lo que cada uno busca. Entonces, con los inversores me ha ido genial, porque siempre he buscado ese win-win y me ha ido genial, estoy muy contenta. No he tenido como ningún conflicto grande, simplemente es más o menos expresar con asertividad qué es lo que tú necesitas, qué es lo que tú quieres y entender de forma clara qué es lo que te piden, qué es lo que exigen, qué es lo que quieren y bueno, ir alineando expectativas y realmente pues asociarte con los que más o menos vayan dentro de la misma línea de lo que tú buscas. Pero en cuanto a equipo, ha sido mucho más diferente porque ahí la línea también yo la veo diferente en cuanto a que, pues si hemos tenido un conflicto de despidos o de alguna relación que ha ido ya a cortar la relación de forma más grave, pues no se entiende tan bien y hay que ser tajante. O sea, hay momentos en los que hay que buscar una solución y como se dice muchas veces, lo de despedir rápido y caro mejor que dentro de mucho tiempo, aunque intentes hacerlo de una forma más barata, porque hay veces que es muy difícil ir contra el sistema de cómo te explico yo la situación desde este punto de vista, que además es como que se ve un poquito más de arriba, ¿no? Como que hay cierto poder o cierta, pues... Hay una perspectiva Sí, también, hay porque como al una final... perspectiva así como si tuvieses más poder, simplemente por ser el fundador, cuando al revés, estás más al servicio, estás dándolo todo, estás o sea, dando dinero, dando esfuerzo, dando más horas, más energía, pero hay muchos derechos en esa parte que se entiende perfectamente que haya que respetarlos. Entonces, hay momentos en los que conviene cortar tajante y bueno, aquí en Lanzadera, de hecho, hay como, según toda la filosofía de Juan Roch, de lo del papel arrugado, que es una vez que tú arrugas un papel, no lo puedes volver a planchar, ¿no? Entonces, una vez que ya has tenido, y no se queda igual, entonces, una vez que has tenido un problema con algún empleado, socio, hay que buscar la manera de cómo esa relación se corta y empezamos de cero porque hemos aprendido. Es como un aprendizaje, pero es muy difícil retomar desde ese punto, ¿no? A mí me gustaba también una expresión que decía que era que cuando tenga un muerto en el armario que no intente disimularlo, que huele mal. Huele mal. O sea, eso hay que resolverlo de alguna manera y no sé. La verdad es que el tema de los despidos es una cosa que cuando esto es startup y la gente se une a tu equipo en una etapa temprana, te apoyan, parece que te duele el hacerlo, pero en el fondo cuando lo haces normalmente no es un egoísmo, no es ganas de, no sé, de hacerle daño a esa persona, es quizá una necesidad financiera o una necesidad de, pues desde esa perspectiva en la que tú ves todo, si por ejemplo hay un cambio de estrategia, quizá esa persona estaba haciendo bien su función, pero es que a lo mejor la necesidad de su función se ha terminado. Totalmente. Entonces no es tanto te despido porque tú hayas ejecutado mal, sino porque esta empresa, pues, como es una startup, puede ser muy cambiante y en esos cambios de repente necesitas otro perfil al que a lo mejor tú no te tienes que adaptar. ¿Por qué? Porque imagínate que tienes una persona de, no sé, por ejemplo, realidad aumentada y de repente deja de hacer cosas de realidad aumentada. ¿Cómo le pide a esa persona que ahora se ponga a programar en otro lenguaje que no es el que le gusta o que no es su habilidad? No se trata de eso, se trata de decir, bueno, pues hasta aquí te he podido dar y bueno, yo creo que la gente también que trabaja en startup sabe que se disfruta de una flexibilidad que quizá en otros sitios pues van a tener más rigidez o que no van a tener la oportunidad de cambiar tanto el mundo. El que se mete en una startup pues sabe la parte de la volatilidad, tanto porque la empresa puede morir como porque puede cambiar y de repente todo el mundo es prescindible, Claro. como el concepto de, oye, pues estoy disfrutando un montón, no sé, yo he sido fundadora de startup, tengo amigos que trabajan en startup y muchos saben que en cualquier otro sitio podrían tener otras cosas, pero si se quedan es porque la parte buena les compensa suficiente y yo creo que eso, bueno, el que está ahí sabe que existe un poco ese riesgo. Sí, además que yo pienso que incluso a pesar de que tengas que hacer despidos, muchas veces hay que tomar estas decisiones complicadas, se puede hacer con empatía, se puede hacer con todo el respeto del mundo, intentando explicarle la situación
y normalmente lo va a entender, a no ser que sea una persona que se ha cegado, piensa que tú ya lo estás haciendo de mala idea o para hacerle daño, o se centra demasiado en sí mismo, pues obviamente no. Pero Claro. igualmente hay que intentarlo, ¿no? Hay que intentar hacer esto y bueno, porque a lo mejor ahora soy un poco idealista y todavía, a pesar de todos los tortazos que ya nos hemos pegado, pero bueno, que yo creo que si ves mínimamente una buena voluntad, hay que ser empático y también tomar estas cosas como nos gustaría que nos la hicieran a nosotros. Y si estuviésemos en ese lado, ¿qué me gustaría que me explicasen? ¿Qué me gustaría entender? Y un poquito de feedback, pues para hacerlo mejor en otro momento, lo que sea, ¿no? Claro. No, y al final, quien se lo tome así, creo que es más algo interno. Quizás se lo va a Claro, tomar igual en una empresa grande que en una startup. No creo que cambie totalmente. tanto. Ahora me gustaría hablar sobre cuál dirías que ha sido el momento más estresante o quizás la etapa más estresante de la empresa. ¿Cómo afecta eso a nivel emocional? Es que además yo creo que nunca hay como un detonante concretamente estresante, sino que Ya. en una startup suele haber, y en una empresa en general yo creo, pero más en una startup porque está en el momento inicial, a lo mejor una Claro. empresa más estable, que a lo mejor ya lleva pues 20 años, tiene los mismos problemas, pero de una forma más, quizá más dilatada en el tiempo, ¿no? Pero en las startups es que se juntan muchas cosas a la vez, Ya, ¿no? todo de Entonces, golpe. de golpe todo. Y es como, ¿y ahora qué hago con todo este marrón? ¿No? Entonces, en mi caso fue juntar, por ejemplo, temas de socios, de cuando se fue este segundo socio, con una ronda de inversión, con estar creciendo mucho, con el producto, por un lado, a lo mejor tiene ciertas necesidades y carencias y el equipo luego también tienes problemas. O sea, de repente se te juntan varios y hace que pete tu cabeza, ¿no? A lo mejor, Ya. creo que esto lo hemos hablado en algún momento, que a lo mejor tampoco has descansado, porque es que llevas un ritmo tan acumulado de cansancio, de no parar, que a la mínima ya también Mm. petas, ¿no? Entonces, mi momento más estresante fue más o menos como a principio de este año y, y bueno, pues creo que se junta todo eso, que es cuando ya de repente empieza todo eso a meterse en un cóctel que no sabes ya ni cómo gestionar o lo estás medio gestionando mientras estás mal. Claro, y cómo después de llegar a ese punto, que al final yo creo que a veces hace falta llegar un poco a ese límite para empezar de cero, porque Ujú. si no, pues normalmente puedes continuar. Si tú puedes continuar con la dinámica, con una dinámica estresante sin que te afecte, al final sigue así Sí, hasta que peta. sí. Una vez llega a ese punto, ¿cómo empiezas a cuidar esa salud mental y hacer que, pues, no sé, el vaivén de la empresa, la incertidumbre, porque independientemente de que ya pueda haber un poquito más de estabilidad, porque hay cierta hipótesis validada, al final tú no sabes qué te vas a encontrar cada semana. Vienen muchos cambios y mañana puede ser que haya un cambio a nivel mercado, a nivel legislativo, mil cosas que de repente no las ves venir. ¿Cómo cuidas tu salud mental para poder con todo y estar bien y disfrutar del emprendimiento, que es lo importante? Total. Pues en mi caso, creo que como también tengo tanta experiencia laboral, pues eso, ya llevaba como, que ya eran 15 años desde que inicié mi etapa, siempre como que he tenido este ritmo de que hay momentos muy álgidos Mm. de negocio, donde no paras, pero luego viene una calma, que normalmente para mí es agosto, ¿no? Que agosto es que no pasa nada en España, es que es como que todo se paraliza y hay gente que se empeña en seguir con un ritmo frenético porque dices, no, ahora es que cuando tengo que aprovechar y tal. O, por ejemplo, diciembre, ¿no? Que hay 2 semanas en diciembre que es Se para España otra totalmente, vez, se para claro. España, es todo en blanco, ¿no? Mm. Entonces, y la primera semana de enero. Entonces, esas yo creo que son sagradas para mí. Tomarte ese tiempo y relajarte, intentar, pues eso, desconectar, para mí es importantísimo. Y luego, por supuesto, yo me di cuenta de que no había estado ni comiendo bien, ni durmiendo bien, ni haciendo deporte. Entonces, Mm. todo esto de poco descanso y no cuidarte, te pasa factura. Entonces, desde que volví de estas vacaciones de agosto, en septiembre, además volví embarazada, dije, bueno, ya vengo con objetivos de hacer deporte, me da igual si estoy embarazada, a pesar de haberlo dejado durante 2 años el deporte,
vuelvo y lo retomo y me voy con un entrenador y ahora pues es algo que no perdono. Lo hago a primera hora de la mañana, a las 6 de la mañana me levanto, a las 7 ya estoy en el gimnasio, porque es como, ahí no hay excusa, no tengo tiempo ni para pensarlo, ya me voy en piloto automático Sí. y ya una vez hecho eso, todo suele venir mejor, porque ya no quieres cagarla tanto con la comida, intentas a lo mejor, pues en vez de coger el ascensor, vas por las escaleras y ese tipo de cosas que hacen que de repente te cambie la manera que te toman las cosas, yo creo. Claro, es que son detalles que al final es el vísteme despacio que tengo prisa. Total. Estoy llevando una startup, es muy complejo y por mucha prisa que tenga en que esto crezca para que el mercado no me coma, tengo que hacerlo despacio, Sí. calmándome, Sí. descansando, En el largo comiendo plazo. bien. Y al final, no sé, ¿cómo lleva ese primer día? Porque yo recuerdo una época cuando estaba emprendiendo que fue la primera vez que dije, venga, acabo la jornada a las 6 de la tarde. Después de 8 horas que dices, es normal, no estás haciendo algo terrible. El primer día que yo intenté parar a las 6 de la tarde me puse a llorar porque no podía. Digo, si es que tengo muchas cosas que hacer, ¿cómo voy a descansar? Sí. Y al final, pues lo principal que tenía que hacer quizás sí era descansar. Pero recuerdo ese malestar, ese sentirme mal de decir, no puedo porque llevaba tantos días forzándome a trabajar todos los días hasta el domingo que ese primer día para mí fue imposible. ¿Cómo lidias tú con el estoy dedicándole tiempo a algo que antes quizás no le dedicaba porque yo sé que tengo muchas cosas importantes y tengo que meter este hábito, pero me cuesta? ¿Cómo te autoconvences de esto es necesario? Aunque yo quizás me cueste verlo porque estoy acostumbrada a otra cosa. Sí, en mi caso yo creo que me ayudó mucho mi marido porque, claro, él llegaba y ya pues quería descansar, entonces yo decía, joder, tengo tantas cosas y yo decía, bueno, pues me levanto a las 5 de la mañana y así es como ahora he cogido el hábito de levantarme tan temprano, porque yo digo, claro, es un momento de calma en el que lo ves todo con una claridad diferente, has descansado, has dormido, te has relajado y a las 5 o 6 de la mañana normalmente la gente todavía no está despierta y llegas a que a las 9 tienes 3 horas. A las 9 tienes que enviar ese email tan importante, ese informe, esa cosa, o sea, que tienes que hacer tú. Y entonces, en esa calma, en esas horas, yo me ponía el despertador a las 5 o 6 y podía discernir, intentar decir, vale, ¿qué puedo hacer en estas 2-3 horas que sea lo más importante, que sea lo prioritario para hoy? Y entonces ya en ese conseguí hacer como el cómete el sapo, ¿no? Que se suele decir de esto es lo más importante, entonces ya tenía algo hecho del día que ya lo había retrasado del día anterior. Iba un poco así como arrastrada, pero poco a poco ir cogiendo ese hábito para mí fue la salvación, de decir, por lo menos hay un momento a las 7, 8 de la tarde o 9 como muy tarde que paro, descanso, ceno, veo la tele, me relajo un poco y no me tiro hasta las 1000 y ya mañana con otra perspectiva veré si era tan importante, si tengo que hacer A, B o C, porque a lo mejor tengo 3 o 4 cosas a la vez, pues ahí lo veré con un poquito más de claridad y se dice fácil, pero ahí te agobias muchísimo porque luego dices, mierda, no me da tiempo en este. Pero ahí ya te das cuenta de que no se ha caído el mundo, ¿sabes? También cuando ves que un día a lo mejor entregas una cosa, otro día otra, se van ubicando y tú misma, en mi caso, pues vas haciendo lo que puedes, porque es que si no, no, petas. Sí, no, al final es reordenar las prioridades Sí. y al final yo creo que también se refuerza en el hacerlo. Cuando lo haces y te sienta bien y trabajas mejor, dices, bueno, Sí. que esto resulta que no es quitarme tiempo, que es una inversión de tiempo, porque resulta que ahora estoy más productiva, estoy más descansada y bueno, también para lidiar con el estrés al final el deporte, pues sabemos que es bastante Total. bueno. Así que, jolín, eso es muy guay. ¿Qué consejo le daría a los emprendedores que se empiezan a enfrentar a una ronda, ya con la experiencia que tiene, que ya una poca, y no saben un poco cómo gestionar esa incertidumbre, pues volvemos a lo mismo, al final el depender de un externo, el miedo a que quizá tu empresa no se financie, que no pueda seguir creciendo? ¿Cómo lo has llevado tú para que, pues, que eso, volvemos a lo de siempre, que no te haga perder el rumbo, que sigas manteniendo el foco de tu empresa y que no dejes de disfrutar del emprendimiento? ¿Cómo lo has hecho? ¿O qué consejo darías, por así Sí. decirlo? Bueno, consejo no sé si puedo dar, pero bueno, en mi experiencia creo que cada uno debería evaluar muy bien qué es lo que quiere para su vida, porque creo que es algo muy personal. El meter como toda esta parte de complejidad
a una empresa que tú te estás asociando con o estás solo o vas con un co-founder y te estás asociando con esa persona que es como un matrimonio, como decíamos antes, que tú ya con esa persona vas a muerte y tenéis que estar súper alineados si sois un, dos, tres, cuatro, los que sean, ¿no? Pero es que luego encima vienen, si vas a meter a inversores, vienen otros socios, que esto tiene que cuadrar con tu idea. Entonces, ellos seguramente van a tener ciertas ideas de, quiero multiplicar esto por mi inversión de aquí, que me estoy metiendo ahora mismo 100.000, 1.000.000, lo que sea, lo quiero multiplicar por 3, por 4, por 10 y muchas veces miran ratios, ¿no? De decir, vale, pues muchas se morirán, pero alguna me va a conseguir el por 100 o el por 10 o el por 20, ¿no? Tienen este tipo mm, como de estrategia. Entonces, hay que saber muy bien con quién te estás asociando para que tú también sepas que eso es lo que se te va a exigir un poco, ¿no? Entonces, hay que hacerlo en un momento con calma, ¿no? De mirar pues bien el pacto de socios que se te está proponiendo, intentar entenderlo todo, luchar lo que para ti sea importante. Y hay muchas cosas que se les escapan a los founders, y se me habrán escapado también a mí seguramente, por ese momento también de tanto estrés, de que tienes que cerrar cosas, pero bueno, que no te, o sea, llega un punto en el que a lo mejor hay ventas millonarias de startups que han crecido muchísimo y que luego los founders no ven nada, porque han tenido cláusulas que les han ligado de una manera pues bastante compleja. Entonces, para mí ha sido muy importante el decir, vale, pues en este momento tengo esta energía para estas cosas y, y voy a hacerlo de esta manera porque yo tengo esta visión, yo creo que esto va a llegar aquí y no sé, o sea, el consejo lo veo muy complejo de decir algo concreto, simplista, ¿no? Por así decir, pero sí que es para mí mirarse mucho uno dentro y saber a qué estás dispuesto a jugar, por así decir, porque es que es un juego normalmente en el que no tienes experiencia. Normalmente, a no ser que ya vengas de otros emprendimientos y sabes perfectamente lo que quieres y lo que no quieres, porque ya lo has experimentado en tus carnes y ha sido tan doloroso o tan bonito o lo que sea, que tú ya tienes claro qué es lo que sí y lo que no. Pero cuando empiezas de nuevas, te van a venir por todos lados. Entonces, pues eso, informarse mucho, hablar con otros founders que ya han pasado por la misma situación y yo creo que ese sería como el gran consejo que a mí me ha servido, que es pues estar en un ecosistema como Lanzadera o como Demium, intentar hablar con todo el mundo, porque es que todo el mundo ha pasado por un montón de situaciones, que es lo mismo que me pasa ahora con el embarazo y con el parto, ¿no? Que me pongo a preguntar a otras mamis que ya han tenido esa experiencia, porque yo no he pasado por ahí, entonces ni siquiera sabes qué preguntas tienes que hacer. Entonces, simplemente con un café, con una conversación, te van a surgir muchas más dudas y te vas a ir planteando cosas. Claro, y viene alguien que, habiendo pasado por el mismo sitio que tú, ya sabe un poco lo que te viene, te lo va a adelantar, eso está muy bien. Sí, sí, total. Y Y, viendo, o sea, perdón, y también preguntarle mucho a los inversores, también como personas como tú y como yo, de tú a tú, sobre sus expectativas, qué es lo que quieren también, qué es lo que buscan, porque vas a aprender mucho también en ese sentido de alinear expectativas, porque si tú dices, vale, es que si vamos a vender, por ejemplo, esta empresa por 100 millones dentro de 4 años, ¿eso es lo que tú quieres? ¿O tú quieres una pyme para ti? Porque entonces no tienes que meter a un tipo de inversores, venture capital, a lo mejor un business angel o una empresa del sector para que te acompañe a hacer los objetivos que tengas, o sea, tienes que tener muy claro hacia dónde ves la empresa, ¿no? Sí, ver más quizá al inversor como alguien estratégico que como Claro, dinero. A veces la gente eso, piensa, ay, dinero, ¿quién me va a dar dinero más rápido? eso, Un VC, que son los que me pueden meter medio millón, 1 millón. Bueno, eso. sí, pero es que quizá no necesita eso porque ellos tienen una estrategia que no es la tuya. Eso está bien ahí, el preguntar Exactamente, mucho. porque muchas veces se espera que hagas un IPO, o sea, que vayas a bolsa o que se venda, que haga un exit, que a lo mejor otro fondo más grande lo compre a una valoración de un por tres
tú vas a tener que estar en esas rondas, tú eres el que lidera esas rondas, entonces, ¿tú te ves preparado para eso o no? Ya. Entonces, son cosas que normalmente no nos preguntamos en una primera pre-seed que te dan 100, 150, 200.000 y dices, vale, wow, qué pecha de dinero, y eso vuela, es que vuela. Es que Eso en cuanto empieza a contratar a en gente, no... cuanto, sí, en tres Claro. tonterías ya, ya lo has gastado. Claro. Y en esa línea, que bueno, la adelanta un poco, pero bueno, he de decir que de momento eres la primera chica a la que entrevisto en el canal. Ah, La sí. primera de muchas, porque en verdad conozco mucho, pero nos falta al final cuadrar tiempo. Y como Sí. yo no vivo cerca de donde hay muchas startups, pues al final me cuesta en eso. Pero también, Jolín, la primera mami que encima trae a la niña en la barriguita en esta entrevista, que aquí somos tres chicas, aunque no nos parezca. Exacto. ¿Cómo lo vives esa situación y cómo te planteas reestructurar? Porque claro, tu vida ahora va a cambiar un poquito en el sentido de, antes ya te habías ido dedicando tiempo a ti, al autocuidado, pero es que ahora tienes que dedicarle tiempo a tu niña y que entiendo que las prioridades ahora, pues la startup ya no va a ser tan importante como es normal. O sea, va a tener esa importancia, pero al final va a haber un orden de prioridades. ¿Cómo lo vives ahora? Pues muchas me lo han dicho con también emprendedoras que han tenido hijos y creo que estoy totalmente de acuerdo. Se te reorganizan las prioridades Sí, y tu tiempo te cunde más para lo importante. Entonces te dejas de chorradas, eres capaz de discernir mucho más lo importante y lo que es la paja. Lo que sabes mucho más decir que no cuando antes eras incapaz, porque en mi caso, por ejemplo, porque antes solo te dañabas a ti, pero es que ahora estás como penalizando a otras personas, que es tu familia. Entonces, ahí intentas que realmente lo que haces tenga impacto. Entonces, cualquier cosa que hagas, lo haces con una intención de un valor muchísimo más grande. Entonces, a mí creo que me ha ordenado la cabeza y creo que ahora soy mucho más productiva y hago cosas mucho más importantes, que consigo resultados mejores y que para mí tienen más sentido claro. que antes, que a lo mejor estaba como pollo sin cabeza, atendiendo a todo el mundo Ya, y sin ningún criterio, ¿sabes? Entonces, yo no sé cómo será cuando venga, que eso yo creo que es una experiencia totalmente diferente que yo no me he ya. enfrentado y que es verse ahí. Qué emoción, ¿eh? Sí, por un lado emociones, por otro estoy cagadísima, Normal. porque siento que hay muchas cosas que dependen de mí. Todavía yo Ya, siento que Excel es mi bebé primero, ¿sabes? Como que ahí tengo una responsabilidad muy grande eh, y además una pasión muy grande. O sea, a mí me encanta mi trabajo, me encanta lo que me dedico y entonces es como que no le quiero dejar de lado ni un poquito y obviamente hay que balancear de alguna manera. Habrá una temporada en la que yo tendré que estar más off, tendré que saber decir a qué cosas sí, a qué cosas no. Y bueno, pues sobre todo lo que yo priorizo es cliente. Como, claro. como se diría aquí en Lanzadera, el jefe. El jefe es el centro, que es el cliente, y es sobre el que tiene sentido que nosotros tengamos una empresa. Si no, Claro. no hay sentido, ¿no? Entonces, si tengo que decir que no a cosas de inversores, las tendré que decir. Priorizaré también cosas de equipo. O sea, para mí mi equipo es eso. Después del jefe, en orden secuencial iría el equipo y para mí es súper importante que esté cubierto en sus necesidades y que si no puedo manejar tanto equipo yo, poder contar con la gente que sí que lo pueda manejar, o si hay que reducir porque hay momentos en los que no se puede tanto, pues eso. Y por supuesto intentando llegar a los objetivos que nos planteamos, Claro. intentar que por el camino pues no te coma la competencia, ir escalando y sobre todo con estos objetivos que tenemos de ir pues muy fuerte. O sea, no Claro. vamos con unos objetivos de ser una pyme, sino una startup y que irá a scale Sí, up y con que... búsqueda ese de crecimiento, claro. Exactamente. Entonces, como que son cosas bastante ambiciosas Ya. y bueno, pero yo creo que estoy preparada mentalmente por ahora y ya veremos cuando toque la realidad cómo nos tenemos que adaptar todos. Claro. Que eso es lo importante al final, que yo creo que es lo que tú dices, ahí vas a dejar de perder el tiempo porque priorizas tanto Claro. que al final lo que no es importante no tiene espacio. Va a ser Sí, lo importante y lo prioritario, ya está, lo demás sobra. y sobre todo también creo que tiene mucho sentido rodearse de gente brillante, o sea, gente mucho mejor que tú en muchas áreas Claro, y que me superen a mí y a mi socio en muchísimas cosas para no estar dependiendo de los founders. Entonces, a día de hoy, pues sí que hemos estado
muy encima, Mm. pero poco a poco cada vez más ir delegando cosas que otros cracks pueden hacer mucho mejor que nosotros, ¿no? Claro. Entonces, eso también creo que es clave. Claro, o sea, a ver, creo que eso es un proceso y al final es importante siempre la visión de los founders porque sois los que habéis creado eso, pero si poco a poco le vais transmitiendo esa visión y esa gente empieza a tomar decisiones bastante, no parecidas en cuanto a criterio, pero sí en cuanto a valores, que mantienen los Claro, valores de lo que decidiríais vosotros y se mantiene el rumbo, es que al final el equipo se multiplica y total. eso está genial. Sí, sí. Vale, pues por último, te preguntaría si volvieras a empezar a emprender hoy, ¿qué es lo que no harías? ¿O qué Mm, harías diferente? Es decir, Yo creo que en línea un poco de lo que he comentado, decir que no a muchas más cosas. O sea, creo que al principio te abruma mucho todo este brilli brilli de la startup. Entonces, creo que he perdido mucho tiempo en más tonterías de las que ahora me gustaría haberme concentrado. Entonces, eso, el tener el foco en el cliente, realmente estar en contacto con nuestro mercado desde el primer momento y de forma mucho más intensa, es lo que yo creo que haríamos si empezase otra vez desde cero. qué bien. ¿Y dónde quieres que la gente os encuentre tanto a Zexel como a ti, Clara, que también creas contenido por ahí? ¿Dónde quieres que te sigan? Pues sobre todo en LinkedIn, estamos siempre publicando, sobre todo en mi perfil de LinkedIn, en Clara Herrera Santos, Mm. es donde normalmente yo voy comentando todo, además de una forma bastante transparente, creo. Desde mi punto de vista, es verdad que suelo ser un poco happy flower, yo lo, lo reconozco, pero sí que tengo una visión muy positiva de las cosas y entonces creo que también eso hace que nos vaya yendo bien. Entonces, Eso es pues bueno. no voy a renunciar a eso. Y nada, pues ahí comentamos todo, yo qué sé, incluso ahí hemos hecho el tema de building in public, es decir, contar cómo hemos ido haciendo una ronda de inversión y gracias a eso se hizo bastante viral, conseguimos levantar más dinero del que íbamos buscando en un inicio y en muy poco tiempo lo conseguimos. Y, bueno, luego en el LinkedIn de Zexel, que también vamos publicando cosas un poquito más corporativas, pero sobre todo en nuestra página web, Mm. que es donde está todo el meollo y toda la información. Qué bien. Oye, pues muchas gracias por contar tu historia. Espero que en unos años podamos ver la continuidad y que en este canal se vea ese crecimiento, igual que Jolín, que lo vi yo en persona cuando os conocí, que fue muy bonito el verlo y además recuerdo cuántas veces os tenía de referencia como el poco a poco, o sea, el poquito a poco porque han empezado poco a poco y esos momentos en los que estabais todavía pues con vuestra primera ronda o segunda quizás y que todavía faltaba mucho. Este año, ¿cuánto habéis facturado? Pues bueno, cerraremos el año más o menos con más de 1,5 millones Sí, qué pronto, ¿eh? de facturación, o sea, muy bien. Y lo que dices de poquito a poco, me acuerdo que justo estábamos el otro día con mi socio y decía que le pedía ayuda a Ramón, que si nos está escuchando le gustará la anécdota, le preguntaba cómo mandar un mensaje de LinkedIn, un DM de LinkedIn. O sea, que nosotros empezábamos de cerísimo, Ya. de cerísimo. Entonces, pues eso, siempre preguntando mucho, con esa humildad, lo que tú has dicho, yo creo que es vital para poder hacer algo que sirva a alguien, ¿no? Que realmente aporte valor a alguien y sobre todo a una masa crítica, porque si vas a hacer una startup necesitas que una masa crítica te compre a un precio que realmente cubra los costes y tenga beneficios. Entonces, desde cero, nosotros empezando a preguntar, creo que esa es una de las cosas que han hecho que lleguemos aquí y espero que sigamos mucho. Claro, preguntarle al mundo, qué guay. Sí, Pues genial, oye, nada, espero que sigamos viendo ese avance y ya sabes, la gente voy a poner el link en la descripción, así que por ahí os genial. podrán seguir. Pues muchísimas Venga, gracias. gracias a ti. Yo soy Raquel Y yo soy Clara, y esto te lo cuento. porque lo aprendí emprendiendo. Gracias a todos y nos seguimos viendo por aquí.